FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de FTC Noticias, que retomamos nuestras transmisiones por nuestra columna vertebral www.ftc.cl, también nuestras redes sociales, como siempre desde los trabajadores del cobre, que sí les importa Chile, comunicación horizontal, información, comentarios, noticias, lo que está viviendo también el mundo sindical. Comenzamos a revisar las informaciones en un Santiago soleado que concluyó sus fiestas patrias en cuarentena en gran parte del territorio nacional, por lo menos las grandes capitales así estaban en esa condición, y más de 100.000 fiscalizaciones según el gobierno, 14.000 vehículos retornados a la región metropolitana, y una serie de medidas que se fueron dando durante esta celebración muy distinta a lo que había sido la conmemoración del aniversario patrio en otras ocasiones. Vamos a iniciar la revisión de FTC Noticias pensando en también saludar a todas y todos los trabajadores radiales en esta jornada. En 1991, una ley promulgada por el presidente Patricio Aylwin decretó este día como un importante saludo y conmemoración a los trabajadores de las radios. ¿Por qué era el 21 de septiembre? Porque antiguamente, cuando era el medio primordial de información en Chile, la radio transmitía gran parte de todas las fiestas patrias, las celebraciones, los Tedeum, las paradas militares, las fondas. Era mucho trabajo que tenían los funcionarios, empleadas de las radios. Entonces se dejaba el día 21 como una manera de conmemorar su trabajo, de celebrarlo. Se silenciaba la mayoría de las radios y quedaba solamente una de turno. Luego, el mercado, como le han dicho, neoliberalismo de por medio, tendencias, etcétera, publicidad, obligó a cambiar este acuerdo que tenían las antiguas radioemisoras con sus trabajadores, y se eliminó y quedó solamente el saludo que se ha ido repitiendo durante toda la jornada virtualmente. Así que a todos los trabajadores, pero a todos, los del aseo, los administrativos, los que cuidan en las noches cuando se cierran las radios, evidentemente los técnicos, conductores, periodistas, locutores y grandes mujeres como también grandes hombres que han pasado por la historia de la radio, un gran saludo para todos ellos en esta jornada de 21 de septiembre. Como les decíamos, Santiago en una condición de cielos despejados, ya este mediodía 22 grados a esta hora, camino a los 28 que asegura la máxima va a tener en esta jornada. Vienen, según la dirección meteorológica, tardes soleadas de aquí al menos a la mitad de la semana, con máximas que bordearían los 27-28 grados. El resto del país también con un muy buen tiempo. Arica y Iquique 18 grados de máxima, Antofagasta 16, Copiapó 25, Serena, Coquimbo 15, Valparaíso 18, Rancagua 25, Talca 22 de máxima, 21 para Chillán, 16 para Concepción, 16 para Temuco, 15 para Valdivia, 13 para Puerto Montt, 11 Coyhaique, 10 grados de máxima en Punta Arenas en esta jornada y menos 1 en la Antártica, 16 para Juan Fernández, y Rapa Nui, la isla de Pascua, en el ombligo del mundo, con 22 grados y algo de vientos por la tarde. Así que comenzamos para algunos ya a vivir la primavera también en esta jornada, así que son varios los hitos que dan cuenta del reinicio de las actividades tras el descanso que se dio en fiestas patrias. Nosotros comenzamos a revisar las informaciones más relevantes desde el mundo minero, desde el mundo sindical, para y por los trabajadores, desde la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias de este 21 de septiembre. Y como les hablábamos, hemos iniciado una jornada de día lunes, luego de un trabajo en terreno que ha tenido el Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre. Han estado revisando y también conversando con distintos actores y sindicatos de las divisiones andinas, también de Anglo American, Chagres. También se han trasladado hasta la Fundición Ventanas durante las últimas jornadas antes del 18 de septiembre, y se esperan también actividades en el norte del país. Estamos atentos a esa
esta señalización y como Consejo Directivo Nacional, junto con estar en este aniversario patrio marcado por esta pandemia del COVID, han dicho los trabajadores del cobre que la voz y los derechos de los trabajadores y de nuestros compatriotas sean escuchadas y respetadas por quienes son los llamados a construir un Chile más justo, fraterno y solidario. Así, la idea que está cargada de sentimientos y de emociones, o sea, pasó muchas veces también el no poderse ver con todas las familias, podríamos decir, como tradicionalmente era, que sea en definitiva un preámbulo de la materialización de las grandes transformaciones sociales exigidas por la ciudadanía, dice el Consejo Directivo Nacional de la FTC, donde la unidad y disciplina de los trabajadores es la principal fuerza para defender las conquistas y hacer respetar los derechos de millones de compatriotas. También es una etapa de importantes desafíos para la organización sindical y como principal empresa del Estado de Chile, que es Codelco. Así, el Consejo Directivo Nacional renueva el compromiso con la empresa y con el país, reafirma la disposición de construir el presente y el futuro de la corporación en un clima de diálogo y participación de los trabajadoras y trabajadores, respetando la dignidad, integridad y seguridad de todas y todos quienes con compromiso y entrega permanente generan progreso y desarrollo para Chile y su gente. Así que vamos a ir viendo qué pasa con ese llamado, ese aliento que se hace desde la FTC, pero también cómo se enfrentan acciones legales que hay en curso, también la situación de esta quina que tendría hasta el 30 de septiembre, hasta la próxima semana, la Presidencia de la República para definir ya totalmente el nombre, porque hace mucho rato no hay un trabajador en el consejo y en el directorio de Codelco, y eso es importante para las decisiones que se vayan tomando de ahora en adelante y también el análisis respecto de las que ya han ocurrido. Así que, bueno, esas son situaciones que vamos a estar evidentemente muy pendientes, mirando, revisando, estableciendo y coordinando, y cuando hay una comunicación, como siempre ha sido la voz de los trabajadores del cobre, FTC Noticias, también su equipo de comunicación le estará entregando más datos a ese respecto. En el mundo sindical hay una declaración de la mesa del sector público respecto de la licitación de los terminales en la zona austral del país. Los trabajadores del Estado, quienes están en la mesa del sector público y también en la Confederación de Empresas del Estado, han manifestado sus críticas y estar alerta ante las consecuencias de la concesión de empresas estatales, han dicho. Así, en esta declaración que emanó antes de las fiestas patrias, el proceso de licitación de los terminales marítimos de Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas, los últimos puertos que conservan en sus operaciones aún 100% de control estatal, las asociaciones y las confederaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores están poniendo en alerta esta situación. Hay un rechazo a la decisión del gobierno y un llamado a las bases a estar atentos e informarse cómo se lleva el proceso, con un plebiscito además constitucional que claro y democráticamente intentará profundizar el rol del Estado en Chile, el cual creemos hay algunos que quieren que siga disminuyendo. Hay que recordar que la ley 19.542 de la supuesta modernización portuaria, dice esta declaración, significó un fuerte golpe a los intereses de los trabajadores, y la mesa social ha llevado y ha mostrado que hay 4.000 personas y trabajadores que podrían dejar de prestar servicio en los puertos producto de esta situación. Asimismo, habrían 1.600 trabajadores que podrían quedar de inmediato despedidos en la privatización que ha sucedido en las últimas jornadas. El impacto de las licitaciones portuarias compromete el desarrollo de las comunidades donde se encuentran instaladas, dice. Sin embargo, y sin lugar a duda, esto va a generar costos de vida a todas las personas, y además le vamos a entregar los últimos puertos a grupos económicos de nuestro país que se implementan privatizado el cabotaje marino y no han aportado desarrollo sustentable, dice esta declaración que pasamos a leer. También hay otra declaración de sindicatos de trabajadores, esta vez son los sindicatos de trabajadores de la empresa comercial del retail más grande de Chile, Walmart. Los trabajadores de Walmart han asegurado que los anuncios que hizo la empresa a través del diario El Mercurio y otros medios de corte y línea editorial empresarial son falsos. Nunca le consultó al sindicato Interempresas de Líder, como se denomina históricamente este sindicato, el SIL, hoy sindicato Walmart, respecto de la decisión de irse del país y tomar unilateralmente la decisión de llevar un plan de cierre o de movilidad, como le han planteado o le han denominado, justo de esta
este gusto de las empresas y ciertos ingenieros comerciales de a las cosas ponerle otro nombre. Ya no es despido, es desvinculación, ya no es cambiar de lugar, es movilidad. Bueno, así estamos. Esto es un plan de movilidad que, según el acuerdo colectivo que están destinados a los operadores de sala, pasarían a tienda con incremento de sueldo y no para cajeras. Ya hay un bono como única vez de pago y un sueldo que ya tienen, que ha transgredido además sencillamente la buena fe y el diálogo social. Se han dañado las confianzas, ha dicho el presidente del sindicato de Walmart. Ustedes han visto que ha conversado con nosotros, Juan Moreno, presidente del sindicato SIL Walmart, porque esto señala que afecta a unas 800 cajeras que le están ofreciendo una reconversión, que si no las aceptan, después las dejan sin trabajo. Entonces, no es una manera de negociar un plan de movilidad, es presionar por un plan de movilidad, dicen desde el sindicato. Así las cosas, entonces, uno de los sindicatos del comercio más grande, que ha vivido evidentemente un momento de mucho negocio, también de compra y venta en medio de toda esta pandemia, está teniendo esta situación de cambio de las cosas en este denominado plan de movilidad. Y a su vez, quienes han asegurado que están con recarga de trabajo son los trabajadores de la empresa estatal o del Banco Estado, quienes aseguran que la operación se ha triplicado en los últimos 2 meses por los subsidios entregados por el gobierno y también el retiro del 10%. A su vez, han dicho que el ciberataque que sufrió la entidad hace algunos días también ha generado una recarga de trabajo. El vicepresidente nacional del sindicato Banco Estado, Luis De Stefani, ha señalado que hay poca transparencia respecto a la información que difunde el banco a la opinión pública, más encima por este ciberataque que sostuvo una complicación evidente al sistema de cajas y a clientes que acudieron al banco por otras operaciones. De Stefani dice que los trabajadores se sienten sobrepasados, que se ha agudizado esto con la pandemia y que además ha reventado con el ciberataque, y que todo esto hace que el Banco Estado solamente se le venda una buena cara y una visibilidad política al actual presidente ejecutivo, Sebastián Sichel, pero que nadie pregunta cómo están los operadores trabajando en cada sucursal. Ojo con esto, porque cada vez que hablamos de buena gestión, ponen al Banco Estado por delante, pero claro, al igual que el registro civil, cuando la gestión se desgasta las relaciones laborales, lo mismo que está ocurriendo en Codelco, sencillamente las empresas estatales van a tener que reaccionar, o los trabajadores al interior de las empresas estatales van a tener que reaccionar en ese sentido. Así las cosas, el panorama sindical se mantiene más o menos en el statu quo del preludio del plebiscito constitucional, del plebiscito constituyente que vamos a tener el próximo 25 de octubre. Empresarios que siguen buscando y achicando el Estado, en el mismo Estado la lógica de el neoliberal manera y manejo de las situaciones, ocultando casi siempre las relaciones con los sindicatos o llevándolas casi a un mínimo, mientras que en otras situaciones se plantea que sencillamente no se escucha, ¿no? O se llega a los conflictos de tal o cual manera. Así entonces las cosas, por mientras, como les decíamos, nos encontramos en una situación de pandemia en el país, donde el balance del coronavirus nos mantiene aún con un plano o una situación compleja, porque siguen los casos por sobre los 1000 de todas maneras, aunque no, obviamente han rebajado de el umbral que eran 2000 diarios. Es la cifra más baja desde el 6 de mayo en todo caso, 1194, pero la positividad ha aumentado a 7% después de 37 días. Así entonces son 12 fallecidos, los que reportó el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, quedando en 12.298 los fallecidos totales luego de desatada la pandemia a principios de marzo. Así las cosas, los fallecidos actualmente son mayores de edad, 70 a 89 años el rango. Los contagiados nos llevan a 447.468 en total, con 14.000 con capacidad de diseminar el virus. Hay, eso sí, una red integrada que ha bajado en su situación general. Cuidados intensivos tiene una red con 915 camas ocupadas actualmente y 684 personas en ventilación mecánica y 123 en estado crítico. Se superó, y ayer lo hablaba y lo vanagloriaba el ministro de Salud, Enrique París, que hay más de 3 millones de exámenes PCR concluidos. Así que el gobierno insiste en esa numerología para mantener esta situación pandémica en este debate. Se hicieron las cosas, claro, se habla de la vacuna, se habla que estamos hablando con todos por la vacuna. Otros hablan de por qué nosotros no creamos vacuna, por ejemplo. Bueno, también queda eso instalado ahí mientras comenzamos esta semana.
Respecto de la situación en regiones, evidentemente el foco ha estado en el sur del país, en Punta Arenas, también en la zona del Biobío tiene alguna complicación y se incrementan, dicen las autoridades, las fiscalizaciones, pero en las imágenes que vemos es que la gente anda en los territorios, anda en las ciudades, anda comprando, se mueve, circula y evidentemente hay, podría decirse una contradicción. Además, con la llegada de la primavera, claro que la situación podría cambiar. Otro de los puntos o noticias que quedan dando cuenta es ya camino también a lo que va a ser el primer aniversario del 18 de octubre, la declaración del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, ante la Contraloría respecto del sumario que lleva adelante a generales del Ejército. Según información que se ha conocido, el fiscal del sumario, que fue Carlos Soto, tomó la declaración de Sergio Mico y no solo abordó la aplicación incorrecta de la gradualidad en el uso de la fuerza por las manifestaciones de octubre del año pasado, también el mal uso de bombas lacrimógenas y las escopetas antidisturbios, todos estos establecidos en la circular 1832 del año 2019 que suscribió el general director de Carabineros Mario Rosas. Así entonces, Mico dijo que debemos entender que por las dificultades de las pruebas de los delitos y la determinación individual de responsabilidad, puede haber sentencias bajas en relación con la magnitud de lo sucedido en Chile. Solo enfrentando a quien es responsable institucionalmente podremos llegar a un tipo de respuesta acorde a lo sucedido. El principio de responsabilidad es esencial en este tipo de graves vulneraciones a los derechos humanos, dijo Mico en su declaración, no solamente apuntando a los generales Ricardo Yáñez, Jorge Valenzuela, Mauricio Rodríguez, Enrique Basaletti, todos de la zona metropolitana, también la zona de Valparaíso, del director de logística, Jean Camus, el de Ricardo Yáñez, que es director nacional de orden y seguridad, sino que señalando directamente a Rosas y en este caso la responsabilidad institucional. Veremos que circula aquello, porque aquí hay una pugna. El gobierno también no le gusta que la Contraloría investigue y apunta a Carabineros, y ahora al gobierno no le gusta que la Fiscalía investigue al exministro de Salud Jaime Mañalich, que ayer en el diario El Mercurio, otra vez el mismo medio donde hablan, pareciera que los poderosos, los que tienen dinero en este país hablan a través del Mercurio, va y plantea que se penalizar o buscar dolo penal, es decir, responsabilidad o ganas de hacer daño, podríamos plantearlo así, o hasta negligencia inexcusable, no tomar las medidas y resguardos debidos, no sería un tema que la Fiscalía debería indagar en la gestión de la situación sanitaria de la pandemia. Y ahí hay otro conflicto. Hoy el titular del diario Mercurio hablaba de aquello: Fiscalía y gobierno se enfrentan por la gestión de la pandemia. Pero, por ejemplo, en Europa y en otros países, sí las fiscalías autónomas independientemente están indagando a los gobiernos, porque esa es la gracia de la separación de los poderes. Por eso es importante que la Fiscalía sea autónoma. Por si vemos algo así y si hay alguna denuncia, debería esto tomarse en consideración. Bueno, esa situación está también dando cuenta de cómo la política otra vez se entromete en las situaciones judiciales, pero vamos a ver si eso escala a más o sencillamente también llega a un paralelo que se está pidiendo ante la Corte Suprema. Se ha solicitado por parte de la Fiscalía el respaldo en la Sala Penal de la Corte Suprema y eso también podría darle otro señal de independencia desde el Poder Judicial a la Fiscalía para que siga indagando la labor de Mañalich y el resto de los subsecretarios y quienes estaban en el equipo en el inicio de esta pandemia en marzo pasado, pero para algunos era el delfín o era el hombre que sencillamente hacía y establecía las medidas y palabras del presidente Sebastián Piñera. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, quiso dar podríamos decir, golpe político o un knockout político, hablando de que en el 18 de octubre lo que querían era derrocar a Piñera y no lo lograron, por lo tanto no se puede seguir hablando de este tema. Otros dicen que no, que sencillamente eso no es tan así y así van las cosas. Por mientras, para ir cerrando, en el mundo de la cultura, para algunos es una gran noticia lo que ha ocurrido con los premios Goya de este 2020. Claro, porque el documental El Agente Topo va a representar a nuestro país en los premios Goya 2020. El Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio ha confirmado el nombre de la película que va a estar en los Goya 2020, El Agente Topo, de la cineasta Maite Alberdi, que había hecho ya la 11 y
los niños. Así entonces la realizadora dijo que estamos muy felices por la recepción que el documental ha tenido en el público, es un honor enorme. La cinta sigue los pasos de Rómulo, un investigador privado de avanzada edad que indaga cómo vive una residente de un asilo de ancianos, y ahí se meten en una historia muy entretenida. Dicen, es una idea bizarra, pero que terminó siendo casi un homenaje a un cine negro y al detective privado, dijo Alberdi. El registro es una coproducción entre Chile, Estados Unidos, España, Holanda y Alemania, y va a estar hoy inaugurando la primera versión del Festival de Cine en Red. Así entonces, una buena noticia también para la cultura chilena. Y en el deporte, comenzó el fútbol en Europa, tuvimos Premier League el fin de semana, también tuvimos Liga Española, y el Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini y con el arquero Claudio Bravo en el pórtico, está puntero. Miren ustedes, una de las grandes casas futboleras del sur de España, ahí en Sevilla, el Betis está descollando con Pellegrini nuevamente en España, mientras que en Italia está todo dado, dicen, sí, está todo dado porque Arturo Vidal va a ser el nuevo refuerzo del mediocampo del Internazionale de Milán. Arturo Vidal se reencuentra con su ex entrenador Antonio Conte, pero nada más y nada menos que con uno de sus amigos, con Alexis Sánchez. Así que tendremos a dos chilenos jugando en uno de los principales clubes de la liga italiana. El gran golpe del mercado por ahora es que llega el King a Milano para su primera práctica, y así estar con Conte, estar con Alexis. Y en el ámbito nacional, podríamos decir ya el próximo fin de semana, camino a eso, retomamos nuestro fútbol querido, como siempre, con la Católica más puntera que nunca, también con Colo-Colo aproblemado más abajo en la tabla, con una U un poquito más ansiosa, pero que le ha ido mejor con los últimos triunfos que ha obtenido, y en la B, con un Cobresal que está haciendo quiso hacer un muy buen partido ante la U, hizo un muy buen gol Cañete, Marcelo Cañete, el argentino, que descolla ahí en Cobresal, y recordemos que en la B, Cobreloa había rescatado un empate ante Deportes Valdivia en un duelo pendiente, así que las cosas quedaron en este 20 de septiembre más o menos ahí, caminando para el gran equipo de Calama, que evidentemente sabemos los mineros lo que buscan, que en definitiva sea esta vez, este año, la llegada de Cobreloa nuevamente a la primera A, pero en esta fecha pendiente, que era la séptima, que se jugó en el día de ayer, Deportes Valdivia y Cobreloa solo empataron en el partido que se disputó, y que ahora va a tener a Cobreloa visitando a Unión San Felipe este miércoles. Claro, Unión San Felipe es el próximo rival de Cobreloa, y nosotros retomamos el fútbol, como les decía, chileno el próximo fin de semana, así que camino a las ediciones que vamos a tener durante la semana de FTC Noticias, vamos a ir actualizando la cartilla. Por ahora quédese contento con los chilenos en Europa. Se junta Alexis con Vidal, con Arturo. Pellegrini está llevándose con Bravo. Eso será una señal de que las clasificatorias que se nos vienen pueden ser un poquito mejor. Bueno, eso es lo que piensan algunos. Ya está Mauricio Islas en el Flamengo, aunque algunos aseguran que puede ser duda para el arranque de las clasificatorias. Acaba de dar COVID-19 Mauricio Isla, el gran jugador lateral derecho que ahora está jugando en el fútbol brasileño. Así que veremos si se puede completar la nómina. Recordemos porque la selección chilena debe iniciar su proceso clasificatorio para Qatar 2022 el próximo 8 de octubre. Nada más y nada menos. Así las cosas, nosotros entonces empezamos a despedir esta edición de FTC Noticias, tratando de llevarle un comentario, una idea, una señalización de las noticias de lo más importante del mundo sindical, también el mundo obrero, el mundo minero, pero también algo de noticias y algo de información y contexto de lo que está viviendo el mundo completo, mientras que en el ámbito internacional las noticias siguen de la mano de la carrera que están teniendo las grandes potencias por la vacuna, la situación también que se ha vivido en Rusia,
donde siguen datos respecto de el presunto ataque o envenenamiento a un opositor al presidente Putin y evidentemente la noticia que ha marcado el fin de semana en nuestra Sudamérica ha sido el lapidario informe de Naciones Unidas respecto a las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela y la contratación de una denominada política de limpieza social con luz verde para matar, según el informe entregado por un abogado chileno, además Francisco Cox, integrante de la misión de Naciones Unidas. De inmediato a la respuesta que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro de rechazar aquello, también la polémica que se instaló acá en nuestro país porque el Partido Comunista sale a respaldar otra vez nuevamente a Maduro frente a todas estas denuncias de violaciones a los derechos humanos y evidentemente se pone en contradicho lo que ha sucedido con la discusión o prediscusión que se ponen algunos presidencial, que ya se está instalando también en vista del propio proceso constituyente que comenzamos a vivir en las próximas jornadas. Bueno, así más, nos vamos, 28 grados para Santiago de máxima. Mañana comienza la primavera en términos oficiales, en términos numéricos, es esta noche a 1 hora y ahí cierra, pero para algunos ya los aires y el calorcito y la manera de entender el día y la jornada ya es primaveral. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Siga con la mejor radio y música en radio o FTC Radio, también con las informaciones que hacemos y mostramos a través de nuestra señal de FTC TV. Como siempre, ftc.cl, @ftcobre en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook. Los trabajadores que sí les importa Chile. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.